Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. El centro de los sacramentos, esto ya es teología cuántica, el centro de la teología, el centro de lo que creemos, el centro donde están las bases, fusionado, instaurado del cristianismo, está en la vida, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que conmemoramos en la Semana Santa, en la Semana Mayor, de forma especial la instauración de la Eucaristía, del Colegio Apostólico, de los 12 apóstoles, de que Jesús entrega su vida y nos deja la conmemoración de algo supremamente poderoso que traspasa la física, las leyes naturales, que es su cuerpo, su carne y su sangre. Tanto así que en los primeros siglos, cuando el cristianismo se escondía, porque se plagó, eso fue una plaga que se inició en todos los niveles sociales, económicos, políticos, ya mejor dicho, no sabían qué hacer. Y se cumple la profecía que Jesús dio de que padre contra hijo, hijo contra padre, hermanos se van a perseguir y se van a ir en contra por el Evangelio. En los mismos hogares, muchos eran adeptos, y en el Imperio Romano, en grandes esferas, desde las más, porque ese es el poder del cristianismo, y eso es lo que Jesús hizo trascender, de que todo el que quisiera ser del nuevo camino, porque eso se llamaba el nuevo camino, no tenía el nombre de cristianismo. Constantino en el 317 decide que se va a convertir en cristianismo, después pasaría a ser catolicom, que quiere decir católicom, que quiere decir universal, por Cristo, que es el crucificado. ¿Sí? Es la versión griega de Mesías, Salvador. Y a través de la cruz, el sacrificio que él hace en la cruz es una teología muy profunda, y en la cual su sangre nos hace filios, nos hace hijos, hermanos del Dios Todopoderoso. Ab, en hebreo, que es padre, abat, que quiere decir papito, papi, padre hermoso, que nos da, o sea, es una dimensión totalmente diferente la que Jesús nos da de un Dios que usted hace un análisis histórico, literario, teológico, hermenéutico, exegético, que todas estas palabras a algunos les sonarán como rebuscadas, pero son términos teológicos. O sea, una profundización de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Usted se da cuenta que Dios es un Dios vengativo, diente por diente, ojo por ojo, de ir y matar y arrasar a todo el mundo, de ser bélico, de ser dañino, de ser fuerte. Pero que Jesús viene y muestra esa figura que se deformó de Dios verdadero, de un Dios de amor y de misericordia, pero también de fuerza, carácter, decisión, porque es que Jesús así amó mucho y enseñó mucho y dio mucho, pero él era radical y era de un temperamento fuerte, como nuestro Padre Celestial lo es. Y el centro cristocéntrico, o sea, Jesucristo como el centro de todo, del universo, de la galaxia, ya vamos para teología cuántica, es la Sagrada Eucaristía. Es el encuentro, la fusión de lo material de lo espiritual. Y era así que en toda esa plaga del cristianismo, el nuevo camino infecta todos los estamentos políticos y económicos, hasta que hace de que muchos se reunieran. ¿Y cómo se reunían? Muchos creen que todo el tiempo vivían bajo tierra en las catacumbas. No, ellos bajaban, ahí enterraban a sus cristianos porque no los podían enterrar en otros lados, hacían sus ceremonias, sus reuniones, pero más que todo eran en casas, iglesias domésticas, domestic home, o sea, una cuestión donde se reunían en las casas y participaban en sus tertulias, en sus conversaciones, en sus oraciones, en su encuentro
cómo fue el trabajo de Pedro y Pablo, sobre todo Pablo, que es el que abre el camino, el que la tiene clara, el que sabe dónde está el mundo. Dios escoge a este ser, a Pablo, y le muestra la proyección de la iglesia en el futuro. Y Jesús tiene esa proyección, por eso escoge a los 12 apóstoles, por eso durante 3 años los corrige, les da, les enseña, los motiva, los exhorta, los llama a un cambio, a una transformación, y a que sean luz del mundo, pero a través de un proceso que duró 3 años, para darse a conocer a ellos, noche y día, y sin embargo, ellos no sabían quién era, sino hasta después de la resurrección. Gran paradoja cristiana, gran dilema teológico, gran conflicto espiritual de los apóstoles. Nosotros tenemos la ventaja que conocemos ahora del Señor, porque fue un trabajo y un proceso de siglos, pero en ese tiempo ellos no lo conocían eternamente. Eran judíos que esperaban un Mesías bélico, que esto ya lo hemos hablado, un guerrillero que les trajera costalados de morrocotas, de oro, de poder, y que sacara a los invasores y se apoderara de otros países como el rey David lo hizo. Entonces se reunían en casas, se reunían en el parque. La metodología de San Pablo y de los apóstoles era, por ejemplo, San Pablo, él era comerciante, bueno, él hacía muchas cosas, la familia tenía recursos, tenía una educación privilegiada, él era ciudadano romano y eso es lo que le ayuda y le brinda el método, el mecanismo, la forma, el conducto para llegar a Roma. Porque si no hubiera sido por eso, lo hubieran condenado allá en Jerusalén o en otro lugar y tener su cédula, o sea, su presentación de que era romano, eso le permite tener unas ventajas muy grandes y que en la mente de Pablo la tenía clara. Los apóstoles seguían pensando en regionalismos, seguían peleándose entre sí, seguían pensando quién era el más duro y el menos duro, y el que tenía el poder y el que no podía, y el que tenía que obedecer, y que vamos para un lado y vamos para el otro, y que no, y que sí. Pablo pensaba en grande, la tenía clara. Y llega él a los lugares donde iba y se ponía a hablar con la gente, se ponía a negociar, vendía telas, vendía cueros, bueno, él se la rebuscaba. Él siempre fue un man rebuscador, como le llamamos nosotros. Y a través de las charlas y a través de las ventas y del intercambio, él iba haciéndose amigos. Y ese amigo lo invitaba a su casa. Y hablaban, era un misionero, ese es el trabajo misionero, de a pocos, de a unos. Y ese le llamaba al tío y al sobrino y a fulano y a sutano. Cuando usted menos pensaba, ya había una comunidad grande y formada. Así fue que el cristianismo se fue extendiendo con una plaga y una fuerza indómita, poderosa. Cogen sus reuniones, que la Eucaristía no es como la conocemos ahorita, no voy a la Eucaristía media horita y voy, y allá el curita que habla y esto y lo otro, y echa su chisme, y habla de esto y lo otro, y me duermo, o se duermen, o dicen el la, y no. Para hacer la Eucaristía era el centro de integración pleno con Jesucristo. Hacían vigilia. ¿Qué quiere decir eso? Que pasaban toda la noche alabando, glorificando, hablando del Señor, leyendo las Escrituras, y al amanecer hacían lo que se llamaba la fracción del pan. Porque Jesús cogió el pan y lo fraccionó, lo rompió, lo dividió para entregárselo a cada uno de sus discípulos. Y era el momento más cumbre de toda la noche, en el alba. Y eran para personas privilegiadas, no era para cualquiera que ya, ay venga, déjeme entrar, porfa, ay venga, así no sea malito, venga Chucho, venga Pablo. No, eran gente comprometida. Entonces había el rumor de que se volvieron caníbales, que se comían el cuerpo y la sangre de Cristo y de otros apóstoles, y bueno, eso hicieron unas intrigas y buscaban echarle la culpa de las pestes y la culpa de la ruina económica y de que el imperio romano se estaba despellejando, se estaba rompiendo esas bases, esas estructuras políticas, económicas, sociales, geopolíticas
que todo el imperio romano se estaba devastando por el cristianismo. Los del nuevo camino, los del nuevo mensaje, los de la buena nueva, los del nuevo conocimiento. Entonces, el centro de la unidad es las palabras tan importantes que Jesús da. Por eso creemos que está el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la interpretación y hay la manifestación, la integración, la fusión real, que hay un cambio químico, espiritual y material en la Eucaristía. Y hay muchos milagros eucarísticos, así se llaman por muchos años, donde hay lugares donde está sangre y carne de hostias y vinos que se han convertido el vino y el pan en carne y en sangre, y siguen todavía. Y en Semana Santa, y esos son algunos misterios que también son interesantes saber, se empiezan a coger vida, digámoslo así, a sangrar, a manifestarse, y la NASA, el Vaticano y otras instituciones, universidades, le han hecho pruebas y realmente dicen sí, esto sucede, es un fenómeno, no hay explicación científica porque es una cuestión incoherente, porque todo pedazo de carne y todo pedazo y todo coágulo de sangre se pudre, se daña, se seca, pero este material biológico permanece incorrupto, esa es la palabra, incorrupto. Entonces, es una celebración supremamente importante del bautizo y de la Eucaristía, de la fracción del pan, nacen todos los diferentes sacramentos que están implícitos en la Sagrada Escritura, mas no los hablan, no los dicen con detenimiento ni con los nombres que lo utilizamos actualmente, primera comunión, confirmación, pero están ahí y están cómo se hacen, digámoslo así, a través de los siglos y del trabajo de grandes santos y doctores de la Iglesia, del magisterio, se ha desarrollado una estructura con parámetros muy sólidos, muy contundentes de la Eucaristía, de la misa. Cada palabra, cada signo, cada aspecto, la metodología, la doxia, todo lo que se hace en la Eucaristía tiene una razón de ser, tiene un porqué, un para qué, y está ligado directamente con la Sagrada Escritura, está ligado directamente con los Evangelios, está ligado directamente con el legado de Jesús. Entonces entendemos y le vemos un sentido tan importante de sanación, de liberación, de progreso, de consumir a Dios, porque ahí se vuelve a hacer el sacrificio, ahí volvemos a matar a Jesús. Ese es el poder tan grande que tiene un sacerdote en sus manos. Pecador, con sus errores, pero cuando está en la Eucaristía, es Jesucristo que toma sus manos, que toma su materia biológica, física, y la transforma para que Él se encarne en el sacerdote y haga ese sacrificio nuevo y eterno. Coja el cordero y lo vuelva a asesinar. Eso es la Eucaristía, donde se hace presente de forma vívida el cuerpo y la sangre de Cristo, sobre todo los que somos de línea católica. Los evangélicos o hermanos protestantes pues piensan que es una simplemente conmemoración rutinaria, un símbolo simplemente de fe y ya. Para nosotros no. Haciendo el estudio profundo de las Escrituras, de las enseñanzas de Jesús y de muchos siglos de la Iglesia de los santos y mártires y doctores y magisterio y toda esta cuestión, entendemos que hay un porqué y un para qué y cómo se hacen las cosas y por qué deben de hacerlas y cuál es su naturaleza. Y eso es lo que a nosotros nos da esa seguridad de por qué son las cosas. Ahora, cuando uno está celebrando, yo personalmente, es un encuentro muy profundo, íntimo, fuerte, una transformación, separa el tiempo, el espacio y es una comunión. Comunión es eso, es una unidad, una fusión con Jesucristo. Estar en Jesucristo, movernos en Jesucristo, ser parte de Jesucristo, es una alegría, una felicidad, un éxtasis, es un momento donde todas las preocupaciones, angustias, no importa el pasado, ni el presente, ni el futuro, es un eterno segundo instante donde nos fusionamos con Cristo, vivimos la Eucaristía. En esta celebración Jesús
escoge a sus apóstoles para una celebración muy antigua que tiene mucho valor en el judaísmo y que tiene una fuerza muy importante, la Pascua. La noche de los panes ácimos. ¿Por qué? Porque representa la victoria del pueblo judío, porque representa el yugo, el sufrimiento, el ser paira, el ser humillados, maltratados, esclavizados, pasar necesidades en el desierto, enfrentarse a una purga, una limpieza durante años para ser el pueblo escogido de Dios. Tenían que purificarse, limpiarse totalmente de sus paganismos, de sus errores, de sus doctrinas, de todo lo negativo a través del desierto, a través de Moisés, para ser una nueva nación, pueblo consagrado a Dios, para encontrar esas bendiciones que las encontraron. Entonces es una celebración en la cual de triunfo, de victoria, de que Dios los sacó de la inmundicia, de lo más bajo, de lo más vil, y lo llevó a ser una nación potente, poderosa, tecnológica, política, económicamente, socialmente. Pero que eso recuerda que no deben de ser soberbios y que salieron de la inmundicia, del barro, de lo más bajo. El Señor los sacó con poder, con mando, con autonomía, con sabiduría, con amor, que los protegió en el desierto, los organizó, les dio una ley, les dio un orden, les dio una administración, una economía, una ética, una moral, unos valores que tenían que cuidar. Entonces esa celebración es supremamente importante porque, acuerdan, es una celebración muy sencilla, muy austera, muy humilde, en la cual reconocen el poder de Dios y que no se han olvidado, a pesar de que ha pasado tantas cosas y la vida les ha dado tantas vueltas, de que hubo un exilio, un éxodo, una purga, una limpieza, que pasaron por momentos angustiosos, terribles, que eso lo llevan en sus antepasados, en su ADN, en su material genético, en su historia, porque la historia para ellos es fundamental, es el origen del presente y del futuro, es su esencia, es su estructura, es su razón de ser, su ligación directamente con Dios, con la justicia, con la ética, la moral, la economía, lo social, es lo que lo permanecen unidos, así estén en la distancia, las diásporas, los diferentes grupos que se fueron a otros lugares por muchos motivos, pero que su esencia doctrinal, espiritual sigue firme, sigue siendo un pueblo unido a pesar de todos los obstáculos, persecuciones. Entonces por eso tenemos que entender al pueblo judío para entender el cristianismo, porque los judíos, los apóstoles de Jesús eran judíos. Queremos sacarlos del contexto, queremos retirarlos del judaísmo. No, la mayoría de tradiciones son fusiones entre el cristianismo, el judaísmo y romanismo, paganismo y pueblos antiguos. El pueblo judío es una colección, una amalgama, una síntesis de pueblos antiguos, los sumerios, babilónicos, egipcios, bueno, y otros más. Entonces debemos de entender de que en toda esa diversidad este pueblo caminó de la mano de Dios, creyendo en los propósitos de Dios, y que Dios los fue guiando a purificarse y a hacer una síntesis de lo que Dios quería, ese propósito en el caminar del pueblo judío. Jesús vuelve a conmemorar ese momento y le vuelve a comentar a ellos, a los apóstoles que están ahí, lo que va a suceder cuando él coge el pan y lo parte y dice, este es mi cuerpo. Le está diciendo que lo van a partir, o sea que él va a dar su vida, él ya lo sabe. Él no es que llega a los 30 años y se despierta y dice, ay mamá, ay virgencita, ay María, es que ya tengo superpoderes, yo soy Dios, mire, yo me levanté hoy y me di cuenta que soy poderoso. No, él venía con un objetivo claro. Por eso es de que él entra a este plano terrenal, se encarna en una virgen, en un vientre, y nace en un pesebre, en una gruta. Ya lo hemos hablado sobre el pesebre. Tiene un propósito, un porqué y un para qué. Y es para el pueblo que escogió estar con Dios, porque es un pueblo que luchó por un Dios verdadero. Todos los pueblos alrededor
eran monoteístas, politeístas, perdón, polis, muchos, teísta, dioses, y ellos eran de los poquitos que eran monoteístas, que creen en un solo Dios poderoso y eterno. Por eso Dios les regala el privilegio que el mismo Dios encarnado en Jesús llegue al pueblo judío para salvarlos. Entonces, Él los prepara psicológicamente, físicamente a los apóstoles para que ellos entiendan de que Él va a dar su vida, su sangre, su cuerpo, y que eso lo deben de realizar como sacramento, sagrado, o sea, unido con la sangre de Él. Eso es algo muy importante que tenemos que entender, el sentido de la Eucaristía, que no es un sentido solo romántico y solo filosófico y solo mitológico, sino que tiene una trascendencia teológica, física, cuántica, transformadora, al coger un pan y un vino y transformarlo en la esencia divina, en el amor divino, en la esencia de todas las cosas. Por eso ya es teología cuántica. ¿Por qué? Porque es la fusión del Dios verdadero en algo tan humilde. Dios con el poder de encarnarse en un objeto inanimado y darle vida, que es cuando recibimos la Eucaristía. Hay pruebas científicas donde estudios muy avanzados muestran el ingerir el cuerpo y la sangre de Cristo como genéticamente tiene una fusión con el organismo muy importante. Hay gente, hay varias personas que han vivido muchos años solo de la comunión, que no se explica realmente. En otras espirituales hablan del yin, hablan del prana, hablan, bueno, que han podido vivir sin alimentos, pero en nuestra religión, digámoslo así, en nuestro sistema de creencias, nuestro sistema teológico, hablamos también de que hay varios santos y varias personas en lo antiguo, en lo medieval y en lo moderno que han podido vivir solo de la Eucaristía. Y ya han habido una multitud, los invito a que investiguen sobre los misterios eucarísticos, milagros realmente patentes. Aquí en Colombia han habido varios, en Sudamérica, en el mundo, a través de los siglos, eso no es nuevo, a través de muchos testigos reales, o sea, pruebas realmente físicas, como otros que han sido, obviamente en esto hay de todo y timos, estafas, pero hay otros que sí son realmente verdaderos. Y en esa misma cena, ese mismo encuentro personal, íntimo con los apóstoles, en los cuales está dando Él y crea ese sacramento, esa unidad, eso sagrado para tenerlo nosotros, que es la Eucaristía, hay dos momentos muy importantes. Uno es la negación de Pedro y el otro es la traición de Judas. Es muy importante entender y hacer el análisis psicológico y espiritual de cada uno de ellos. Pedro, con su carácter fuerte, reacio, que es el modelo, digámoslo así, del ciudadano normal, de la persona normal, que se emberraca, que es fanático, que siente rabia, ira, dolor, que se deja llevar por sus emociones, que se doblega, pero que Jesús sabe lo que va a suceder. Para cumplir la profecía se necesitaba que alguien se torciera, alguien lo entregara a Jesús. Bueno, hay muchas teorías, hay muchas teologías y formas de pensar de que no, que eso fue un montaje, que Judas fue y mismo Jesús organizó que Judas fuera y lo vendiera. Bueno, pero no tienen un hilo en el cual tenga una coherencia, pero es respetable, cada uno puede pensar como quiera. Judas tiene un papel muy importante y fundamental, era él o cualquiera de los demás, porque cualquiera de los demás podía tener el perfil de Judas, y es muy interesante porque él es uno de los que son los más apasionados. De pronto en otro programa hablamos, en otro audio hablamos sobre la personalidad, las diferentes visiones y caras
y perfiles de Judas Iscariote, porque es muy profundo la sensibilidad humana que hay en nosotros y esa fragilidad, y cómo Jesús sabe y sabe quién es el que lo va a traicionar. Él tenía un don de leer las mentes y saber qué iba a suceder. Por eso se lo profetiza, y hay varias profecías dentro del Evangelio, que le dice a Pedro que lo va a negar. Y así es. Antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Sucedió. Tanto así que hay un libro apócrifo donde habla de que San Pedro lloró tan amargamente cuando lo traicionó, que se le hicieron 2 canales bajando por los ojos, por las mejillas, unas marcas, y hay iconos o cuadros, para que me entiendan mejor, antiguos ortodoxos, donde lo pintan con esas 2 canales, señales de las lágrimas que pasó y que nunca se le retiró de la cara, como una señal de que su amargura fue tan terrible, ese doblamiento de la humanidad sensible, pero sin embargo Jesús, viendo que se torció, que lo negó, vio que dentro de él tenía algo bueno y positivo, y que sabía que la fragilidad humana, sin la fuerza divina, sin la fuerza de Dios, no somos nada, y que podemos caer, pero Él está ahí para darnos otra oportunidad. Muy diferente en el contexto de Judas Iscariote, que lo hizo con sevicia, que lo hizo con maldad, llevado con unas razones, si usted las analiza psicológicamente, reales, pero que en el fondo sencillamente tenían un plan divino, que fuera Judas o fuera otro, se iba a hacer de esa forma, porque así iba a tener lógica la historia de salvación, o sea, la historia de que Jesús iba a dar su vida por nosotros. Es más, hay un libro apócrifo, un escrito, no libro apócrifo, sino escrito, donde Jesús tenía una propiedad de hacerlos confundir porque varias veces estuvo en peligro Jesús, y varias veces lo quisieron botar del abismo, y muchas veces apedrear en las sinagogas, pero él se escapaba. Era porque a veces sus mentes tenían ese poder de confundirlos. Tenía el poder de cambiar de imagen física. Habla ese escrito. Puede ser cierto, puede ser mentira. Por eso fue que cuando Iscariote llegó, lo vendió con un beso, porque no se sabía cuál era, porque él podía tomar la figura de otra persona. Entonces, para no confundirlo, esa fue la estrategia, ese fue el santo y seña, esa fue la contraseña para darle a los sumos sacerdotes y a los centuriones, a todos los que fueron ahí en esa manada de desgraciados, a decirle: este es Jesús. Cuando llega y le da el beso falsamente. Dios los bendiga.